Hola, muy buenos días, feliz sábado. Hoy es un sábado glorioso. ¿Y glorioso por qué? ¿Qué significa gloria? Gloria significa revelación, exultación, engrandecimiento, luz, gloria, gloria, revelación. Devuélveme la gloria que yo tenía cuando estaba contigo, oh Padre, dijo el Señor Jesucristo en su última oración en San Juan, capítulo 17. En su despedida y el reencuentro con el Padre antes de ser crucificado, Jesucristo tiene una conversación con sus discípulos. Devuélveme la gloria que yo tenía. A los que tú me has dado, yo los he cuidado. Y mientras yo no estoy, te ruego, Padre, que los cuides. Él sabía que así iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba y que no tenía nada que ver con los discípulos, ni con nadie, ni con el Padre, ni con nadie. Iba a perder la conciencia total de todas las cosas. Y cuando dice, devuélveme la gloria, devuélveme el poder, la fuerza, la excelsitud que yo tenía cuando estaba contigo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el Cristo y el Cristo era con Dios y el Cristo era Dios. A través de él todas las cosas fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una maravilla. Vayamos pues, hoy vamos a hablar acerca de este tema de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, donde el apóstol Pablo nos revela cosas muy importantes para nuestra seguridad en la fe, ¿sí? Para nuestra seguridad en la fe en Cristo Jesús. Así es que vayamos a la lectura. Adelante, Naomi. Sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, la roca, Jesucristo, la fe en Cristo Jesús. Otro edifica. Cuando dice otro edifica, significa que independientemente del apóstol Pablo, había otros predicadores que alimentaban a las iglesias, como Tito, Timoteo y otras personas que tenían a sus cargos las iglesias. Eran los ángeles de cada iglesia, eran los pastores, eran los mensajeros. Y ellos edificaban a la iglesia dando instrucción doctrinal sobre las bases en que se construye el amor entre nosotros mismos y la comprensión de nuestra relación humana con el eterno Dios de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Indudablemente, este misterio es tan importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros también ponemos un fundamento, el amor a Cristo Jesús, el regalo que el Padre nos dio, el más grande y más bello de los regalos,
Nos regaló a su Hijo Jesucristo, quien dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo la vida por mis amigos y la volveré a tomar, dijo el Señor Jesús. Qué maravilla, ¿no crees? Yo pongo mi vida por mis amigos y la volveré a tomar. Con esa seguridad, nadie me ha mandado a sacrificarme. Yo voluntariamente me entrego y sé que volveré a tener vida. Esa actitud de valentía y congruencia en Cristo Jesús, entendiendo que todo el proyecto estaba no solamente en el hecho de haber dirigido toda la obra de la materia como toda la obra de lo espíritu, sino que ahora él mismo, el mismo que le dio forma al hombre, el mismo que estuvo con el Padre, ese mismo iba a dar su vida por su propia creación e iba a permitir que su propia creación lo sacrificara para salvar a esa creación. Qué tremendo, qué tremendo dilema, qué tremenda situación. Humanamente uno se pone a hablar, perdón, a pensar, se pone a pensar, ¿cómo es posible eso? Regularmente el dueño de una compañía es el que manda, pero nunca se va a dejar gobernar por am, por sus empleados, ni se va a dejar matar por sus empleados. Sin embargo, Jesús lo hizo. Dejó toda su gloria, se humanizó, se humanizó y vivió entre nosotros como un hombre común. Cumplió su proyecto, su objetivo. Entendía que iba a ser corto del tiempo de su objetivo. Empezó su ministerio a los 30 años y a los 30 años y medio fue sacrificado. 33 años y medio. Fue sacrificado. 3 años y medio de ministerio y ya no hubo más Jesús. Se dejó matar por su obra, por ti y por mí, para que pudiéramos recibir beneficios. Y él mismo entendiendo, voy a dormir por 3 días y 3 noches sin tener contacto con nada. Y después de esos 3 días, el Padre me levantará y volveré a la gloria que antes tenía. Pero no, no iba a volver a la gloria que antes tenía, sino que iba a recibir un regalo mayor. Su gloria se había engrandecido porque había vivido la experiencia de ser humano, alguien que no tenía necesidad de ponerse en nuestros zapatos, pero por el proyecto de procreación, de que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios e hijas de Dios, Él, siendo todopoderoso, se humilló hasta lo máximo y se hizo humano dejando todo su poder y su gloria y dependiendo solamente del Padre y de su Santo Espíritu. ¿Quién se deja matar por los que ama por amor a ellos mismos? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús sí sabía lo que hacía.
Yo como perito arquitecto he puesto la base, el amor en Cristo Jesús. El mensaje maravilloso que Cristo nos trajo de parte del Padre. Y hoy somos testigos de Cristo. Testificamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre Eterno lo envió como siervo a nuestras vidas. Testificamos que Él es nuestra inspiración y nuestra gloria, nuestra salvaguarda principal. En Él vivimos, en Él andamos, en Él estamos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo más que el engaño. Y si nos dejamos engañar. Pero ¿quién va a edificar sobre nosotros? ¿Quién está edificando sobre nosotros? Muchos de ustedes ya conocen el sacrificio del Señor Jesucristo y, y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hoy me toca a mí edificar sobre ustedes. Pero ustedes tienen que probar la obra que se está edificando. Cada uno mire cómo sobre edifica, porque otros vendrán a edificar, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, perdón, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a escucharlo para que no sea mi palabra, sino la palabra de Dios, la que ustedes escuchen. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Compañero, encontré este, pero no sé si sea. Él en esta vida y la vida era luz de los hombres. Él No, en él. ese es el Evangelio de San Juan. Es la primera carta de Juan, está desde el Apocalipsis hacia atrás. Son uno, dos, tres, como unos 4 libros. La primera, segunda y tercera de Juan. Ok. Son las epístolas o cartas. Dice, amados, no creas a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amados, no crean a todos los espíritus. Prueben al espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué hace un profeta? Habla. ¿Y qué habla? Habla profecía. Un profeta habla, predica. Hace un discurso, predica. Y entonces dice, no creas todos los discursos, sino prueba el discurso para ver si éste proviene de Dios o no. En otras palabras, ten capacidad de discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchas personas no creen a la escritura, creen a lo que dice el pastor, el sacerdote, etcétera, pero no creen a lo que dice la escritura. No verifican si verdaderamente esas instrucciones o esas enseñanzas han venido de Dios. Necesitamos bases doctrinales para poder tener discernimiento y decir, esto proviene de Dios y esto no proviene de Dios. ¿Y por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto otro que dice la Escritura, aquí, ahí y acullá.
No podemos creer simplemente porque vemos cosas que nos parecen bonitas y emocionales o tradicionales. Tenemos que creer de acuerdo a la instrucción, a la voz, a la enseñanza del Señor Jesús. Alguien, alguien me hablaba y es una pregunta que regularmente me hacen. Hay endemoniados, como el endemoniado de Gádara. En el ministerio de Jesús todavía no había liberación. Jesús liberaba algunas cosas, algunas personas, y decían que los demonios salían de esas personas. Luego se creó un tema que supuestamente es cristiano, la demoniología. Y se centran tanto en ese tema que son engañados por el mismo diablo. Jesucristo tuvo un ministerio, pero cuando él fue sacrificado, él llevó cautiva la cautividad. Vayamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Veamos lo que dice la Escritura. Alineémonos al cambio que hubo del ministerio de Cristo al ministerio de los apóstoles. ¿Por qué cambió ese ministerio? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Declarando que era el Mesías con todos los milagros que hacía. Pero, ¿qué cambió el ministerio entre el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles? ¿Qué cambio hubo? Hubo varios cambios, pero aquí estamos hablando de demonios, de exorcismos. Y vamos a ver esos cambios. Estamos hablando de, Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, adelante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? bien, aunque es interesante y va muy ad hoc al tema, es Colosenses, yo me equivoqué, es Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. amén. Anulando el acta que nos era contraria. ¿Cuál acta? ¿A qué se refiere eso? Seirografón dogmasin en el griego. Seirografón dogmasin. Es un pagaré, es un cobro. Y anulando ese cobro, lo clavó allí en la cruz, pagó. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús vino a anular la muerte. Pagó con su precio de vida, con su sangre. Pagó para que nosotros pasáramos de muerte a vida. Por eso pagó un precio.
para que dejáramos el reino de la muerte y pasáramos al reino de la vida. Pagó un precio por eso, y ese era el acta de los decretos que estaba contraria a nosotros, la acusación de que nosotros debíamos de morir por ser pecadores. Pero sigamos en el versículo 15 de Colosenses. Díganos, por favor, Naomi. Perdón. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice ahí? Despojando a los principados, o sea, a los gobernantes de este mundo. Y los gobernantes de este mundo no son los políticos. El gobernante de este mundo son los demonios y Satanás. Despojándolos y exhibiéndolos, dice. O sea, ya no iban a poder ocultarse de nosotros, sino que íbamos a conocer las trampas del enemigo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Exhibió, los exhibió públicamente, públicamente, los venció, los sacó a luz, puso en relieve lo que era escondido, lo que era oculto, lo que no comprendíamos del enemigo espiritual, para que nosotros lo viéramos de cerca. Los exhibió públicamente. Por eso cuando digo yo que los hijos de Dios, para los hijos de Dios, no hay misterios, porque Él revela el misterio a sus hijos. Todo aquel que considera a Dios como un misterio es que todavía no comprende quién es su Padre, ni qué es lo que hace su Padre, pero el Padre nos enseña sus negocios para que nosotros planteemos sus negocios delante de otras personas para que aprendan a conocer entre el bien y el mal, entre el enemigo de Dios, que es el mal, y el bien, que es Cristo Jesús, representante de Dios y cabeza de la congregación, nuestro líder amoroso. Entonces, en el sacrificio que anuló, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos perdonados por nuestros pecados. Claro que somos perdonados por nuestros pecados. Y hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Él lavó el acta de los decretos que nos era contraria. La paga del pecado es muerte. Ahora la muerte ya no está en nosotros. Porque aunque sea muerto nuestro cuerpo, nuestro espíritu vivirá. Y seremos premiados por Cristo Jesús en su venida con la resurrección y la eternidad. Hemos pasado de muerte a vida. Aquí dice que venció a los principados y a las autoridades, potestades, autoridades. ¿Por qué autoridades? ¿Por qué principados y por qué autoridades? Porque Satanás tiene un gobierno donde tiene a cada país, tiene designado a un personaje. Pero sobre ese personaje hay demonios que controlan, influyen en las personas y controlan los actos bélicos y los actos políticos y se visten como ángel de bondad, de luz. Engaña a las naciones, pero hay algo que ya no puede hacer.
vivir dentro de un ser humano, estar dentro de un ser humano, no lo puede hacer. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 16, y ahí mismo, Colosenses. Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bien, por cuanto ustedes no permitan que esta sociedad con sus situaciones y sus cosas y sus criterios los alejen de la Pascua real del 14 de Nisan, como del día de los panes sin levadura, día de fiestas, que se conocen también como los días de reposo. Cada día de fiesta que está en el calendario de Dios, las 7 fiestas del calendario de Dios, son días de reposos o sábados anuales que representan una fase del proyecto de Dios. El día de la Pascua, el sacrificio del Señor Jesús. El día de los panes sin levaduras, la resurrección y la limpieza del pecado y el perdón. Y el día del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo en tiempo y forma, en un año y un día determinado. Descendió el Espíritu de Dios para dar comienzo al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios, coronarla con poder, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder, autoridad. Recibirás autoridad cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios. Y vino sobre aquellos 120 personas que estaban ahí presentes. Los 12 apóstoles y 120 personas que estaban ahí presentes. Se derramó sobre esos elegidos el Espíritu de Dios. Los coronó de gloria y de misericordia. Los coronó de autoridad de Dios por su Santo Espíritu en ellos. Por eso Pedro, que le negó y que tuvo miedo, ahora se levantaba fuerte y valiente, exhibiendo el delito que habían cometido aquellas personas, el asesinato y la injusticia. Nadie lo tocó. Nadie le argumentó cosas contrarias, sino que su discurso fue directo a su corazón de aquellas personas. Los redarguyó de pecado y dijeron, está bien, es verdad, colaboramos, lo hicimos nosotros. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Y Pedro al instante dijo, bautícese cada uno de ustedes, sumérjanse en una tumba acuática, mueran, sumérjanse en una tumba acuática, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu de Dios. Y fueron bautizados como 3,000 en aquella hora. 120 personas bautizando a 3,000 personas. Imagínese usted. Es un fenómeno tremendo, ¿verdad?
Pero esto hizo que se cambiaran las cosas. La escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y llevó cautiva la cautividad, llevó cautivo la esclavitud de Satanás, rompió la esclavitud de Satanás. Por eso hoy no combatimos con personas endemoniadas. Hoy combatimos con los argumentos, contra los argumentos del demonio. Por eso el apóstol Pablo nos indica claramente, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 3, capítulo 10, versículo 3 del 5 al 5, del 3 al 5. Capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no limitamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Lea por favor el primer versículo, el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, aunque somos humanos y tenemos los instintos naturales, nosotros no vivimos de acuerdo a nuestras emociones o sentimientos. Lea el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las herramientas de nuestra entrega no son carnales, porque nuestras facultades mentales son poderosas en Dios. La herramienta de nuestra lucha es nuestra mente, el pensamiento, es la espada. El razonamiento en Dios es la espada con la que nosotros combatimos para derribar todo argumento que se levanta en contra de la mentira, en contra del espíritu de la falsedad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, si eso no me lo dice el Señor Jesús, yo no lo obedezco. Porque primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero es Dios antes que cualquier personalidad. Principios antes que personalidades. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo quiero hacer lo que Dios dice, no que lo que el humano inventa para gobernar al humano, para sujetar a lo humano bajo la influencia de un demonio. Yo no quiero eso. Yo quiero escuchar la voz clara, diáfana y natural de Dios.
Quiero creer lo que Cristo Jesús dice. Cada quien vea cómo sobreedifica. No puedo aceptar a cualquier espíritu en mi vida. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Prueben a los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben a los espíritus, prueben las palabras de esas personas para ver si de verdad vienen de Jesucristo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, porque el engaño está en el mundo. Cualquiera puede irse por el engaño del mundo. Sal de ella, pueblo mío, y no toques lo inmundo, y yo estaré contigo. No tocar lo inmundo significa no te equivoques. Aprende mis instrucciones, aprende mi enseñanza, no te equivoques para que tengas capacidad de discernimiento. ¿Qué es una fe fetichista? Una fe fetichista es el que cree en la pata del conejo. Lo mismo el que cree en una imagen como lo mismo que el que cree en una copa. Ahí no hay poder. Pero el apóstol Pablo nos dijo, detrás de cada elemento de este tipo está un demonio. ¿Y qué es un demonio? De acuerdo a los griegos. ¿Qué es un demonio? ¿Qué significa demonio de acuerdo a los griegos? Es un mensajero que te puede dar un, te puede dar un mensaje de salud o un mensaje de enfermedad. Porque Satanás se viste como ángel de luz, ¿se acuerdan? Y sus demonios llevan mensajes de sanidad física. Sus demonios llevan mensajes de salud, pero también llevan mensajes de maldición. Cuando Jesucristo dijo, no tengan miedo al que destruye el cuerpo, más bien teman al que puede destruir sus cuerpos y sus espíritus en el lago de fuego. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo eso? Dijo, no teman por su salud. Es preferible que entres al reino de Dios manco, tuerto, mm, pero, pero que su espíritu no se pierda. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No es más importante la salud física que la salud espiritual. Debes de tener temor a quien puede destruir tu espíritu en el lago de fuego. ¿Y quién es ese? Dios. Como Dios destruirá al diablo en el lago de fuego y a todos aquellos que como él estuvieron convencidos de su evangelio, del evangelio de Satanás, que no es buena noticia, pero imita las noticias de Dios Altísimo, porque no tiene creatividad para luchar contra la verdad. Por eso es un falso espíritu, por eso mezcla la verdad con la mentira para hacer falso el espíritu. Y él será destruido en el lago de fuego. Cada quien mire cómo sobreedifica. Tengo que probar la obra que Dios está haciendo en mí de acuerdo al entendimiento doctrinal, a las enseñanzas de Jesucristo y no a las enseñanzas del humano. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes de lo que está arriba, en el cielo, abajo, en la tierra o en cualquier lugar. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo, ¿no? Pero vamos a recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo del 15 al 24. Vayamos a esta lectura y escuchen atentamente. Romanos capítulo 1, a partir del Así, versículo 15. Adelante. sí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Amén. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres. Y Dios los condenó, los condenó. ¿Cómo los condenó Dios? Se separó de ellos para que su corazón fuera entenebrecido, es decir, para que ellos no tuvieran luz del entendimiento de Dios, porque habiendo entendido las cosas que por naturaleza podemos comprender que son la gloria y la esencia de Dios, no le dieron gracias ni le adoraron, sino se envanecieron en sus propios corazones y creyendo ser sabios se volvieron necios, cambiando la gloria de Dios por imágenes de hombre, de cuadrúpedos, etcétera. Cambiaron a Dios por imágenes humanas. Dieron gloria como a Dios a lo que no era Dios, al dinero, al prestigio, al sexo, al poder. Dieron gloria a eso. Y Dios los abandonó. Y así de esa manera se pervirtieron. Y echándose varón con varón y mujer con mujer, dejando lo que era por naturaleza, se perdieron por causa de su ignorancia de Dios, de ignorar a Dios. Porque entendiendo la verdad,
no quisieron reconocerla y amaron más sus sus propios pensamientos que la verdad de Dios. Dios quiere que yo no toque la idolatría para que yo crezca en pureza y amor y gracia. Una fe fetichista crece en una copa, crece en un templo. Ayer alguien nos hacía una pregunta aquí sobre que no podía concentrarse en una ciudad tan ruidosa como la Ciudad de México en Dios. Y hablamos de la importancia de este templo, de este cuerpo, de la gobernabilidad de este cuerpo donde yo puedo ignorar todo lo que pase afuera y estar dialogando en medio de la confusión de ellos, estar dialogando en mi interior con Cristo Jesús. Ellos pueden tener una discusión y pueden tener una guerra, pero yo no estoy en su guerra ni en su discusión, ni en sus carreras. Estoy en la paciencia, la fe y la misericordia de mi Dios. Eso marca una diferencia porque mi objetivo no es lo que dice, habla o hace la gente. Ni siquiera es un templo para poder meditar. Yo no necesito de un templo. Tengo el mío propio, es mi cuerpo y es mi mente. ¿O qué no saben ustedes que sus cuerpos son templos del Dios Altísimo? Así es que cada quien mire cómo sobreedifica. Queremos derrumbar todo argumento mentiroso y falso que se eleve en contra de la verdad, en contra de Cristo Jesús. Todo espíritu de mentira es una blasfemia contra Dios. Y a veces no lo entendemos. Alguien hablaba del problema de la transustanciación. Transustanciación. ¿Qué es eso? Es la creencia de que un elemento físico como el pan pueda convertirse en sangre. Digo, perdón, en carne. Que un elemento físico como el vino pueda convertirse en sangre. ¿Qué es eso? Jesucristo dijo eso. Él dijo simbólicamente, este vino es mi sangre. Y este pan que es partido por causa de ustedes es partido y es mi cuerpo. Y él dio su cuerpo, dio su vida. Y llevó con ellos nuestras enfermedades, nuestros pecados. Llevó cautiva la cautividad. Es decir, nos hizo libres. Tenemos influencia de Satanás, sí, pero no hay ningún demonio dentro de nosotros. Tenemos pensamientos demoníacos, sí, porque estamos en contra de Dios con algunas acciones y pensamientos, pero el diablo no está en nosotros. Es una influencia y podemos romper con esas influencias. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Recordemos lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 3,
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera. ¿No era él la luz, sino para Muy que bien, diese testimonio de la luz? Naomi, lo tienes en el chat, mija. Ok. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer una diferencia entre quiénes son sus hijos y quiénes son los hijos del enemigo, los que están contra Cristo Jesús. Pueden anunciar a Cristo Jesús como aquellos hombres que cuando los envió a los 72 el Señor Jesús y vinieron, regresaron con él y dijeron, vimos a unos hombres allá que andaban predicando en tu nombre, pero ellos no están con nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Bajamos fuego del cielo para consumirlos? Y dijo Jesús, no, déjalos. El que no está con nosotros desparrama. ¿Qué quiso decir Jesús? Aunque eso es falso, de todas formas, de alguna manera u otra me están anunciando. Y la verdad va a llegar a quienes tiene que llegar. Y van a creer quienes tienen que creerlo. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo son en que amemos a nuestros hermanos. Y amar significa perdonar, comprender, ayudar, apoyar. Eso es lo que significa. Darles la verdad. Porque retienen la verdad y no hablan con la verdad, sino que engañan al mundo para vivir del mundo, para sacar votos políticos, para tener un poder en el mundo sobre una sociedad corrupta y podrida. Y ellos mismos son corruptos y podridos. Religiosos corruptos y podridos, que no hacen la gran diferencia entre una política y la otra política. La iglesia de Dios no hace política, ni entra en política. ¿Por qué? Porque ella pertenece al reino de Dios y nosotros somos embajadores y un embajador no se mete con la política de este mundo. No argumentamos, ni queremos terrenos, ni queremos lugares, ni grandes cosas, solo lo necesario para llevar el mensaje a otros. No queremos poder político, ni poder de votos, ni poder de ser reconocidos por nadie. Solo queremos dar a conocer la verdad que está escrito en la Biblia. No lo que han inventado los hombres,
inspirados por el propio Satanás para gobernar a los hombres, para asustar a los hombres, para hacer tradiciones y dominar a los hombres, para que no puedan ver la verdad, darles una comodidad y darles cualquier migaja de pan espiritual para tenerlos ahí. Imitadores de Dios. ¿Cómo es posible? Han luchado contra la verdadera iglesia y al final la imitan. Lo mismo que se vende allá se va a vender aquí. Traigamos el pentecostalismo a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay pentecostalismo, eso es lo que quiere esta gente, pues hay que darle eso. Pero no vamos a perder esto, nuestra idolatría. Qué engañoso y perverso es el mundo, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que mirar cómo sobreedifica, porque la obra no es mía, es de Dios. Y la obra que está haciendo en ustedes, ustedes tienen que aprender a ver si verdaderamente están dentro de una verdad o están dentro de una mentira religiosa. Nosotros tenemos que aprender a discernir sobre una cosa y otra. El mundo puede pensar que todos los caminos llevan a Roma, pero no es cierto. No todos los caminos llevan a Roma, o sea, no todos los caminos te llevan a Dios. Hay caminos que parecen buenos, pero su final es de muerte. Hay caminos que parecen de Dios, pero no son de Dios. Bueno, hoy hemos analizado este primer versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Hemos analizado este punto, este nada más, donde dice, yo he puesto el fundamento como perito arquitecto, como obispo de sus almas, he puesto el firme cimiento de Cristo Jesús y su obra. Pero otros vendrán a edificar y ustedes tendrán que darse cuenta cómo sobreedifica. Otros vendrán a traerles doctrinas, enseñanzas, y ustedes van a tener que ver si esas enseñanzas son de Dios o no son de Dios. Porque creyendo que estás en el camión que te lleva al norte, te has subido en el camión que te lleva al sur. Dos lados opuestos. Un camión que te lleva a Cristo y otro camión que te lleva fuera de Cristo. ¿En qué camión te has subido tú? Cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Tiene que aprender a discernir entre una enseñanza y otra instrucción. Ustedes tienen que aprender a distinguir eso. Dios está con ustedes y Dios te dará a conocer la verdad. Y Dios aborrece la idolatría en todos los aspectos, en todos sus aspectos, porque es Dios fuerte y celoso, cuidador de sus hijos. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos su tema. Somos la sal de este mundo.
Pero si la sal se pierde su sabor, solo sirve para ser tirada a la calle y que sea pisoteada por el mundo. Nos explica el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5. Así que si verdaderamente somos luz, alumbremos. Si somos sal, conservemos. Conservemos la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque es por causa nuestra que este mundo no se destruye, por causa de los elegidos, la sal del mundo. Somos la esperanza de este mundo y la esperanza de la creación, de todos los animalitos que están en el mundo, de todas las plantas. Somos la esperanza de este mundo, porque toda la creación espera la transformación y la liberación de los hijos de Dios. Imagínate tú la responsabilidad que cae sobre nuestras cabezas al decir que somos hijos de Dios. Es una responsabilidad bastante grande. A mí me queda muy grande, pero trato de vivir de acuerdo a ella. Los hijos de Dios no pueden pecar, porque ellos no practican el pecado. Y practicar el pecado significa que conscientemente haces algo que supuestamente no quieres hacer, pero conscientemente así lo haces. No practicar el pecado significa que lucho para no hacerlo, para no vivir en eso. Y Dios conoce mi sinceridad, mi honradez, mi honestidad delante de su presencia. ¿Qué grado de honestidad tengo? ¿Qué grado tengo de crecimiento y de entendimiento de las cosas? Dios lo sabe. No le puedo engañar. Estamos desnudos espiritualmente delante de la presencia de Dios. No le puedes engañar. Te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no. Bueno, pues vamos a dejar nuestra consideración hasta aquí, no sin antes agradecerle al Padre por el amor del Hijo. Y vamos a continuar con esta lectura y esta lección, porque en esta lectura y en esta lección hay un grado fuerte de esperanza sobre aquellos que consideran o creen que por su imperfección no pueden estar con Dios. Más adelante lo vamos a comprender este pasaje a profundidad. Así es que por hoy les doy gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a Dios, al Señor Jesucristo, por instruirnos, por enseñarnos durante muchos años. Y le doy gracias, les doy gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por la buena voluntad, la buena fe que han puesto al estar con nosotros en este sábado. Así que vamos a pasar al punto donde ustedes van a compartir con nosotros sus impresiones. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con entera libertad. Voy a cerrar la grabación para continuar. Continuar.